Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Vamos a estar leyendo. Dice así: entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardó el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras salían, iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12 y 13. Mas él le respondió y dijo: de cierto os digo, no te conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Cerrad tus ojos ahí donde está. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Nuevamente te damos por tu presencia. Señor, en esta hora, Padre, te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que haga el efecto que tú quieres en la vida, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Dame la unción, dame la revelación, Señor, y el denuedo para predicar tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Tremenda la palabra de Dios en esta mañana. El tema principal de la parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo. Esa es la idea de la parábola. O sea, el Señor nos advierte en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, a que guardemos, a que cuidemos, a que estemos firmes, que seamos vigilantes. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, nos hacen precisamente resaltar el mundo espiritual en nuestra vida. La manifestación del mundo espiritual obviamente depende de cada uno de nosotros, de cuánto queremos entrar, de qué interés tenemos en cuanto a nuestro relacionamiento con Dios, con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a darle valor realmente a lo que es la preparación de un cristiano en cuanto a la oración, el ayuno, buscar la presencia de Dios. Y todas esas cosas nos hacen diferentes a los demás, porque obviamente estamos bajo la cobertura de Dios, no queremos salirnos de bajo la cobertura de Dios. Hemos probado lo que es tomar del agua viva, ¿no es cierto? Y obviamente una persona va a ir creciendo en la fe, desarrollándose conforme a la voluntad de Dios. Pero lo interesante de todo esto es que la palabra de Dios nos enseña que estemos preparados en todo momento, en todo tiempo, que estemos preparados. Amén. Y eso es lo bueno. Ahora, si no fuera que hubiera peligro, ¿para qué prepararse? ¿No es cierto? Si te vas a preparar porque algo va a suceder, algo va a acontecer. No precisamente sea algo peligroso, sino también algo que de repente tenga que ver con tu relacionamiento con Dios, como el arrebatamiento de la iglesia. En este caso la parábola nos alerta, ¿no es cierto?, a ser personas que estemos siempre preparadas, como los discípulos en aquel entonces que estaban esperando la venida del Señor como si fuera que iban a venir ahora. Pero Pablo se despertó espiritualmente y el Espíritu Santo le dio una revelación tremenda y diciendo: no vendrá hasta que venga, ¿no es cierto?, el hombre inicuo, el hijo de pecado. Entonces, y ahí va a venir la apostasía y no va a venir el arrebatamiento, sino viene primero la apostasía. Y estamos en tiempo de la pretribulación. Obviamente, si vos no te das cuenta, date cuenta que todo lo que está aconteciendo nos está advirtiendo, nos está avisando de que el Señor viene pronto. ¿Y por qué se le dice pretribulación? Porque obviamente estamos padeciendo
Se está padeciendo todo el mundo, todo ser humano está padeciendo en todo el mundo. Amén. Entonces, obviamente que se le dice pretribulación porque va a ser antes de la tribulación y durante ese periodo va a venir el arrebatamiento de la iglesia, después empieza la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, para que vos puedas entender más o menos la parábola, como hijos de Dios, debemos esperar la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Eso es categórico, tenemos que esperar. Como dije al principio, obviamente los apóstoles de aquel entonces esperaban como si fuera que iba a venir ya, ahora. Pero pasaban por encima las señales que había advertido el Señor Jesús. Pero había tanta tribulación en el mundo en aquel entonces, ¿no es cierto?, persecución de los cristianos y todo eso, que daba a entender de que, bueno, falta poco para que venga el Señor. Pero de cualquier manera, ellos se alentaban unos a otros precisamente para generar temor. No temor a las autoridades, no temor al imperio preponderante en aquel entonces. No, sino temor a Dios. Ese temor reverente que te hace hacer las cosas de forma que salgan bien, que vos te puedas exigir a vos mismo. ¿Por qué? Porque es para papá, es para Dios. Amén. Muy bien. Ahora, una de las más grandes promesas, también esperanza para todos los cristianos, está en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. También es un pasaje muy conocido, es un clásico. Dice: no se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, si os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué tremendo! Acá nos habla precisamente en esta parábola, en esta promesa precisamente, no es parábola, nos está hablando de la intención de Dios, de los propósitos de Dios, de la obra redentora del Señor y por sobre todas cosas de la promesa que Él hizo a su pueblo. Por eso le dice: no se turben vuestros corazones. ¿Por qué? Porque había de repente mucha contra, había mucho enojo, Satanás se había levantado grandemente y obviamente ellos tenían la expectativa de levantar un reino, pero no el reino que precisamente iba a levantar Jesús, porque era el reino espiritual. El reino material vendría luego de mucho tiempo, de miles de años, ¿no es cierto? Y obviamente se está cumpliendo hoy en día. Pero de hecho, que nos está hablando de un reino espiritual que se tenía que establecer para que la iglesia pudiera expresar lo que tenía por dentro, ganar almas, entender los propósitos de Dios. ¿Para qué soy salvo? ¿Por qué soy salvo? ¿No es cierto? Hay un propósito, Dios te quiere hacer salvo. Apocalipsis 3:10 dice precisamente que Él nos iba a librar en la hora de la prueba, que vendría sobre todo el mundo, y de hecho que estamos en ese tiempo. Pero ellos tenían que tener una conciencia en la cual, ¿no es cierto?, generada en ellos mismos el temor de que, yo puedo perder la salvación, puedo perder la oportunidad que Dios me está dando si yo no me estoy poniendo acorde a los propósitos de Dios, a la obra redentora de Cristo, ¿no es cierto?, si yo no estoy sabiendo lo que es verdaderamente lo que hizo Cristo en la cruz. Porque todo se conjuga en la cruz. Amén. No en otra cosa, en la cruz. Porque ahí empieza todo. Simplemente el Antiguo Testamento era la representación de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, que se cumple en la cruz para que la iglesia fuera levantada y ésta tomara lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, cuando le dijo: bueno, vayan y sojuzguen la tierra y multiplíquense. Ahora, la iglesia de Jesucristo tiene que sojuzgar la tierra por el reino espiritual y multiplicarse en cuanto a lo que es las almas ganadas para Cristo. Amén. Muy bien, ahora, que se entienda este versículo bíblico. Si no me voy a poner a predicar todo el día sobre este versículo bíblico, podemos hacer un libro de eso, ¿no es cierto? Entonces, la promesa es: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dicen, Él no niega que hay en la casa de su Padre muchas moradas, y es precisamente para su iglesia. Es precisamente para el momento, está reservada para el momento en el cual nosotros vamos a ser arrebatados. Y obviamente esta promesa es para aquellos que creen. Los que no creen, obviamente, no es, porque no creen, entonces no agarran la promesa en serio.
Y obviamente que no esperen ser arrebatados porque no están creyendo. Muy bien. Y el versículo 3 dice, y si fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y acá está la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Yo tomaré a mí mismo. Él no niega su cuerpo. Dice, yo voy a tomarme a mí mismo. Ustedes son mis representantes. Ustedes son los que se mueven, ¿no es cierto?, conforme a mi voluntad. Yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo, y ustedes se tienen que mover conforme a mis pensamientos, a mis ideales. Entonces cada uno va a tener su función conforme a lo que es un cuerpo. Amén. Muy bien. Vamos a identificar las 10 vírgenes como 5 prudentes, 5 insensatas. Esto es una parte muy importante para poder entender lo que dice la parábola, ¿no es cierto? Las 5 prudentes representan aquellos que hacen la voluntad de Dios y esperan al Señor Jesucristo, el novio. Y las 5 insensatas son las que no estaban preparadas para la venida del Señor. Pues aquellas se habían quedado estancadas, no estaban haciendo la voluntad de Dios, sino que estaban haciendo su propia voluntad. Esta parábola viene precisamente como resultado del mensaje de los tiempos finales en Mateo capítulo 24. Entonces, para concluir, Jesús, ¿no es cierto?, habla de las 10 vírgenes. Da una conclusión de todo lo que dijo en el Mateo capítulo 24. Y ahí cuando podemos ver la importancia de estar preparado en oración y de entrega a su obra, esperando su venida. Así también habla en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se llene de glotonería, embriaguez y afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis dignos de que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrá y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tremendo. Muy bien. Por lo tanto, Dios nos llamó a estar vigilantes, orando en todo tiempo para hacer su voluntad. El que lo quiera hacer, lo va a hacer. Acá no se trata de obligar a nadie ni que te sientas obligado. O sea, el Espíritu Santo te va a llevar ahora. Si yo no siento de parte del Señor, bueno, espera sentado, porque Dios no te va a hacer sentir nada hasta que vos acciones. La fe tiene que ser accionada. No solamente es creer, sino ponerla por obra. Si la obra obviamente la pone el Espíritu Santo, pero el primer puntapié lo damos nosotros. Y ahí vemos la realización, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo funciona así, de esa manera, no funciona de otra manera. Bueno, él está orando todo tiempo porque obviamente va a caer como lazo, va a ser algo en un abrir y cerrar de ojos, no le va a dar chance a nadie. Hoy quizás acá en este momento terminamos el culto y somos arrebatados, ¿no es cierto? En otros países van a estar durmiendo porque va a ser de noche, otros va a ser de madrugada, pero de hecho en todo el mundo, ¿no es cierto?, en un abrir y cerrar de ojos muchas personas van a desaparecer. Y aunque parezca un cuento de hadas, ¿no es cierto?, algo de ciencia ficción, pero de hecho que esto va a ocurrir porque todo lo que está aconteciendo nos marca, ¿no es cierto?, de que la Biblia, lo que dice en cuanto a lo que es la promesa, las profecías bíblicas, obviamente es veraz. Entonces debemos entender que esto se va a cumplir. Muchas personas en la iglesia no tienen presente las enseñanzas de Pablo a la carta a Timoteo. Estas son cartas pastorales, pero que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la actitud que nosotros debemos tener en cuanto a lo que es en los últimos tiempos. En Tito capítulo 2, versículos 12 al 13, dice así: enseñando que renuncien a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Escuche bien esta palabra, este texto muchas veces se usa, lo usan los super religiosos, los hiper mega religiosos, los legalistas, cuando en realidad tiene un contenido muy grande, ¿no es cierto? No se debe tomar a la ligera. Nos advierte precisamente de que estemos en línea con el Señor, pese a que no somos perfectos, porque acá la palabra de Dios nos da a entender de que de repente, si lo agarramos de forma literal, de que tenemos que ser perfectos. Obviamente te vas a equivocar, pero tampoco tiene que ser la excusa para tu vida de decir yo no soy perfecto, la excusa perfecta de no ser perfecto. Entonces, de hecho que nos habla precisamente de tener cuidado en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con la iglesia, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestra identidad como cristianos, delante de los demás, porque tenemos que ser luz del mundo. Obvio que esto nos habla de eso. Entonces tenemos en cuenta, porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, es porque no le estamos dando valor. Y si no le estamos dando valor, le estamos dando prioridad a otras cosas, cuando venga Jesucristo en gloria, obviamente, lamentablemente no vas a ser parte de ese gran acontecimiento. Amén. Las cinco vírgenes prudentes retuvieron lo más precioso que Dios le podía otorgar, que era la gracia, a consecuencia de haber aceptado a Cristo en sus corazones. Dios te da la gracia. O sea, a través de la gracia vos aceptás a Cristo, tenés la oportunidad de que Cristo redima tus pecados a través de su sangre, recibas el perdón de pecado y vos empieces a funcionar en la fe. Y ahí está el tema, ¿no es cierto? Caminar en la fe, crecer en la fe, y obviamente a medida que vamos creciendo en la fe, el hombre exterior, como decía Pablo, se va desgastando, el interior crece. O sea, que las actitudes que yo tenía antes, ahora no las estoy teniendo más. ¿Por qué? Porque estoy creciendo espiritualmente, estoy dándole lugar al hombre interior. El hombre interior es Cristo mismo creciendo dentro nuestro, el Espíritu Santo funcionando por la fe. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Él introdujo en nosotros el perdón de pecado en forma de vida. Amén. Es la vida que está dentro nuestro, que tiene que crecer. Hay algunos que todavía sigue la semillita ahí y que no le dieron importancia y quedó ahí la semillita. Entonces, al no crecer, no tiene gran significado. Yo me acuerdo que había leído en una revista llamada, muy interesante, una revista de mi país, encontraron una semilla de trigo en una de las tumbas en Egipto, que tenía aproximadamente unos 3.000, 4.000 años, ¿no es cierto? Y ellos agarraron la semilla y la pusieron en un vaso, pusieron un papel, un cartoncito alrededor, pusieron la semilla para ver del lado del vidrio, pusieron arena y le echaron agua. Y esa semilla germinó después de 3.000 años. Después de 3.000 años. O sea, puede pasar toda una vida y vos decir, bueno, yo acepté a Cristo en mi corazón, pero está ahí la semilla. Al estar ahí, no darle crecimiento, al estar ahí, no tener cuidado, al estar ahí y que no estés sembrando en buena tierra, o sea, en tu buen corazón, ese corazón que se tiene que desarrollar, obviamente va a quedar ahí. En la función de la iglesia, Jesús deja a pastores. Los pastores en la época de Jesús eran las personas más despreciadas que había, porque no llegaban a la sinagoga, porque tenían que tener cuidado de las ovejas y bueno, no era un oficio bien remunerado. Generalmente las personas que eran personas que no tenían ni siquiera oficio, que no sabían nada, hombres sin letra, iban a cuidar las ovejas, eran pastores. Entonces no tenía gran valor eso, ¿no es cierto? Y entonces la gente los miraba como desprecio a los pastores en aquel entonces. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto quiere decir de que si bien Dios colocó a pastores para que anuncie la venida de Jesús, del Mesías en aquel entonces, la representación o la tipología de hoy en día, Dios coloca a pastores. Obviamente no todos los pastores tienen la misma responsabilidad, ni tampoco todos los pastores tienen la misma actitud hacia la iglesia. Ojo.
Pero la idea es la siguiente, que sean representantes de Dios en la tierra, que puedan predicar el Evangelio y que puedan hacer discípulos. Esto es el encargo para el pastor. El pastor tiene que funcionar dentro de ese encargo. Ahora, que se entienda esta parte. Si la persona no quiere ser discípulo, allá ellos, pero va a quedar la semilla ahí, sin brotar, sin nada. Porque no van a entender nada. No van a entender ni siquiera los mensajes que vienen en forma espiritual. Y cualquier güey corneta le va a predicar cualquier cosa y ellos van a creer porque tiene dinámica, porque tiene verba o porque tiene muchas cosas que de repente tu pastor no tiene, porque obviamente yo me considero una persona de la más humilde, ¿no es cierto? Y quizás no esté a la categoría de algunos pastores, pero de hecho que si no viene de parte del Señor, obviamente no te va a servir de nada, ni siquiera para hacer dar, ¿no es cierto?, lo suficiente como para que esa semilla brote. Amén. ¿Me estás entendiendo? Entonces, es importante las dos partes. La primera es que uno sea buen pastor, responsable, ¿no es cierto?, de su rebaño. Aunque esto sea injusto y mal remunerado. Perfecto. Un punto. El segundo punto es cómo vos estás tomando el camino del Señor pese a que estás escuchando la verdad. Porque la verdad tiene que transformarse en la realidad. Y si no es tu realidad, obviamente va a quedar como una verdad ajena. Y al quedar como una verdad ajena y no practicarla, no vas a poder desarrollar la fe. ¿Me estás entendiendo? Ok. Entonces quiero que vayan entendiendo lo que significa la parábola de las 10 vírgenes y por qué. ¿No es cierto? Quedaron cabeceando, durmiendo, pero 5 de ellas eran insensatas. Este es el principio de arreglar las lámparas. Es por eso que Pablo exhorta a los corintios en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 2, dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ya sabemos lo que es la gracia. Recibir en vano la gracia de Dios es, bueno, yo voy a aceptar a Cristo, si por las dudas no hace cosas que... total, mi vida va a seguir igual. No. O es sí o es no. O es el 100% o no. Dios no quiere ningún porcentaje bajo, ni siquiera el 99%. O es el 100% de tu vida o no es nada. Sigue diciendo en el versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, aquí el día de salvación. Perfecto. Y está hablando proféticamente Pablo de lo que iba a acontecer en estos tiempos, pero también estaba hablando de la oportunidad que Dios le daba a todas las personas, desde aquella época hasta ahora. Entonces, aquí el tiempo de salvación, es aquí el día en el cual el Señor abre las puertas, sigue teniendo la puerta abierta del cielo para que vos puedas tener oportunidad y puedas ser parte de los redimidos. Bueno, pero debes entender esto, que algún día esa oportunidad se va a terminar, esa puerta se va a cerrar. Y lo que Pablo estaba diciendo, que Dios le está dando una oportunidad. ¿Y para qué me está dando una oportunidad? Y que muchos no dan importancia. Piensan, ¿no es cierto?, de que todo va a pasar. Todo va a pasar. Y simplemente les digo algo. Esto es principio de dolores, como decía Pablo. Amén. Entonces no es que va a pasar. Las 10 vírgenes las vírgenes sensatas retuvieron el aceite en las lámparas, simbolizando al Espíritu Santo que está dentro nuestro como unción. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene la unción del Espíritu Santo? Ya la semilla germinó, ya está brotando sus raíces, ya está caminando por la fe. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, como pleto, ya pasa de ser de plero a pleto, de plero como aquel que nos guía, nos consuela, nos regenera. Ahora pasa a ser pleto, que aquel que desciende a darnos poder. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, bla, 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 sobre toda la tierra. ¿Ok? Entonces, pasa a hacer eso. ¿Qué pasa cuando una persona tiene la unción del Espíritu Santo? Les voy a contar. Isaías capítulo 10, versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada y de tus hombros y su yugo de tu cerviz
y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Perfecto. Genial, qué bueno. Entonces, la unción sirve para eso, para darte poder, para que ya no seas más esclavo, para que funciones dentro de la fe, para que vos puedas entender con una mente cristiana la mente de Cristo, los propósitos de Dios, para que vos puedas extender el reino de Dios y los demás puedan ver la luz de Cristo, ¿no es cierto? Para eso sirve la unción del Espíritu Santo, para despertar los dones, los ministerios, para que la iglesia empiece a crecer. O sea, no te podés mover en el mundo espiritual si no tenés la unción. Ahora, lo que vos estás pensando, lo que vos creas, no le importa a Dios, ¿no es cierto? Lo importante es que vos puedas expresar lo que ya está escrito dentro del campo de la palabra de Dios. De lo contrario, ¿no es cierto?, no te va a servir ni para vos ni para nadie. Y muchos se han levantado creyendo o entendiendo la Biblia mal y proclamando algo que Dios no mandó. ¿No es cierto? Yo voy a levantar aquella, ¿no es cierto? Voy a levantar esta iglesia acá porque este es un lindo punto, mira qué linda esquina, que esto, que lo otro. Entonces voy a levantar una mega iglesia y si no es la voluntad de Dios vas a llevar a muchos al infierno. ¡Halo! ¿Te das cuenta lo que es la unción? Ahora, yo te puedo hablar todo el día sobre la unción, te puedo hablar todo el día sobre Apocalipsis, la venida de Cristo, la gran tribulación, las bestias de 7 cabezas. Mira, todo el día te puedo estar hablando sobre ese tema, porque me he empapado tanto de ese tema, ¿no es cierto?, que yo ya se me hizo piel, ¿me está entendiendo? Parte mía. Entonces yo quiero que entiendas, por favor, que no hay un neófito acá parado que te va a decir lo que a él se le antoja, sino que tiene una contextura bíblica, profunda, real, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que entiendan, lo que Jesús dijo fue algo tan profundo, tan grande, tan tremendo. Después de hablar en Mateo 24 y advertirle a la gente todas las señales, lo que iba a acontecer y todo eso, ¿no es cierto?, le da el toque final, la conclusión de las 10 vírgenes. Quiero que vayan entendiendo. Ahora, no podemos tener unción si no tenemos comunión. Esa es la parte también muy importante. Entonces no va a haber revelación si no hay un bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es esencial para que vos puedas tener unción. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo no podés tener unción. Y si no sabes lo que es el bautismo del Espíritu Santo, para que vos puedas tomar las medidas necesarias para que puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo, obviamente que te vas a quedar con las semillas sin germinar. Entonces no va a pasar nada en tu vida, va a pasar los años y quizás te llenes de mucha información, pero que no te va a servir ni nada, ni para vos ni para los demás. Los años pasan, viene Jesús, te quedas para la gran tribulación. Y si querés vivir los últimos años bien o regularmente bien durante 3 años y medio, van a ser 7 años de gran tribulación, y podés marcarte con la bestia, con la marca de la bestia el 66. No hay problema, porque ya estás perdiendo la salvación. ¿Va a haber una oportunidad? Sí que la va a haber. Pero sabes una cosa, va a ser a costa de tu vida y vas a sufrir mucho durante 3 años y medio. Ahora podés marcarte con el 66, no hay problema. Si querés, hoy en día está el chip, así que cuando quieras nomás hacelo. Porque para vivir una vida con un pie acá y un pie en el mundo, qué sé yo, no sé, yo sería un poco más sensato, ¿no es cierto? Ya que me voy al infierno, me voy bien, y hago lo que quiero. Pero después, toda una eternidad sufriendo. Entonces las personas no asumen el verdadero rol que tiene que asumir el cristiano, la verdadera responsabilidad que tiene. Cuando hablamos de unción, hablamos también de comunión. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y qué es la comunión con Cristo? Sí, pues yo estoy hablando del Paracleto. El primer Paracleto es Cristo, el segundo Paracleto es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, pese a que tiene la misma autoridad que Cristo, tiene otra función, porque los 3 son unos, no son únicos, son unos. Es un único componente con la multipersonalidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios. Ahora, entonces,
ahí nosotros podemos entender que la comunión con el Hijo, ¿no es cierto?, es la línea que nosotros necesitamos para que mantener nuestra relación con Dios y nuestra fe vaya creciendo y nosotros vayamos extendiendo el reino de Dios conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Porque depende del crecimiento que tenga en el lugar donde vos te aceptaste a Cristo y te desarrollaste por la fe, ahí, ¿no es cierto?, si el pastor es un pastor responsable, ¿no es cierto?, no te va a enseñar cualquier cosa. No te va a enseñar lo que a él le parece, sino las cosas como son. ¿Ok? Por eso que dije que muchos textos bíblicos, los legalistas lo agarran en forma literal para empezar a exhortar, pero tiene una profundidad muy grande. Ahora, la palabra de Dios es exhortativa, desde Génesis hasta Apocalipsis, eso no podemos arreglarlo, a no ser que la endulcemos un poco. Pero de hecho que de alguna u otra manera tendremos que decir la verdad. Pero la verdad tiene que ser nuestra realidad. Es el combustible para nuestras lámparas. Está el aceite, amén, el combustible. Y el Señor Jesús habló de eso. Tienes que tener, bueno, ahora estás brillando, tenés la lámpara, pero porque me tenés a mí, pero tenés que empezar a desarrollarte, empezar a multiplicar el aceite para que cuando cabecees y duermas y después a medianoche venga, ¿no es cierto?, aquel que tiene que venir, porque obviamente no sabemos la hora ni el momento, no solamente tenga las lámparas arregladas, sino también tenga un suministro de aceite para que cuando se me acabe el otro aceite yo pueda seguir con la luz prendida. Amén. Ok, muy bien. Las vírgenes, notemos que ellas tenían las mismas características que las otras 5. Eran vírgenes, tenían lámparas. ¿Qué pasó con esas vírgenes, ¿no es cierto?, que no cumplieron fielmente con las cosas de Dios? ¿Por qué? Cabecearon y durmieron. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Empecemos por la cantidad de vírgenes. Eran 10, ¿no es cierto?, que se dividen en 2 grupos, 5 y 5. Y esto tiene su significado, todo tiene significado en la Biblia. Ahora no me vengas con el código de Da Vinci, porque ahí ya pago todo y me voy, me doy media vuelta y me voy a dormir. Porque es una estupidez, discúlpame, es una estupidez. Yo lo leí de tapa a tapa, te digo, es una estupidez. No tiene nada que ver, una tontería. De acá a la luna, más o menos, que se me escuche bien. De acá a la luna es una tontería. Como también muchos escritos apócrifos. Bueno, eran 10, ¿no es cierto?, que se dividen en 2 grupos, 5 insensatas y 5 sensatas. El número 5 en la Biblia significa responsabilidad y sostener algo. Responsabilidad y sostener algo. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Les voy a decir. Y esto pasa con muchos cristianos. Ellas no fueron responsables de sostener una comunión con el Espíritu Santo. Pensaban que el Señor iba a tardar mucho en venir. No va a ocurrir lo que dice el pastor. ¿Te acordás que hace 8, 9 años atrás dije, va a llover tanto? ¿No te acordás de eso, no? ¿No te acordás de eso? Porque yo me guío por lo que dice la Biblia, no por lo que a mí se me antoja. Entonces, bueno, dejemos un poco eso de lado. El Espíritu Santo, no terminaron comunión con el Espíritu Santo porque dijeron, bueno, el Señor viene, no va a venir todavía, falta mucho para que venga el Señor, mirá cuántas veces se anunció la venida de Cristo y no va a venir, ¿qué va a venir? No, Señor, no es así. Estamos a punto del acontecimiento más grande de la historia y nosotros tenemos que estar preparados. Es ahí cuando las 10 vírgenes cabecearon y durmieron, porque dijeron, no le dieron importancia a las profecías bíblicas. ¿Qué dice el mismo Apocalipsis? Bienaventurado el que lee este libro. Lee el Apocalipsis, por favor. Y todo lo que es revelación de los últimos tiempos. Apocalipsis empieza en Daniel, Ezequiel,
Zacarías, Miqueas, Apocalipsis empieza en Mateo 24, Lucas 21, no es solamente el libro de Apocalipsis. Las revelaciones están en muchos lados de la Biblia. Nada más que esa es la revelación de Juan, que escribe, ¿no es cierto?, en letra griega, Apocalipsis, que significa revelación. Bueno, esto significa que las 10 vírgenes tuvieron luchas. Las 10 vírgenes tuvieron luchas. Las vírgenes son las iglesias. Las iglesias son. Tuvieron lucha. La lucha produce cansancio. El cansancio produce sueño. Es un estado espiritual, un letargo espiritual, ¿no es cierto?, que produce, bueno, el desgaste de andar luchando con el diablo y con la carne y estar continuamente. Va a llegar un momento que si vos no sos perseverante y no aprendés a tomar las luchas por la fe, porque algunos dicen, bueno, la fe está para agarrar bendiciones nada más. No. También sirve para luchar contra el diablo, porque es el escudo de la fe. Y si vos no aprendiste a de repente a poner el escudo en una mejilla, que te dieran una mejilla, que tenés que dar la otra, si no aprendiste a levantar tu escudo, si no aprendiste a pasar por encima, a no darle importancia a los insultos, a no darle importancia a los problemas que puedan suscitarse y a darle más lugar al Señor, y cualquier cosa te va a herir, cualquier cosa, ay, me duele porque me miraron mal, ay, me dijeron esto, ay, me dijeron lo otro. Entonces, vas a ser un creyente llorón. Te duele cualquier cosa, tenés que aprender a usarla. Entonces, aquellas vírgenes, obviamente, se ofendieron, como hoy en día, me voy de la iglesia porque el pastor me miró mal. Bueno, andate si querés, ¿qué problema hay? El problema tuyo, no es mío. Entonces, de hecho que, claro que no me importa, claro que me importa, no quiero que nadie se vaya. Pero no lo voy a atajar tampoco. Entonces es en esa condición en la que el enemigo está rodeando al creyente como león rugiente, queriéndolo devorar, y termina siendo devorado. Y cuando la persona es devorada por el enemigo, se terminó el aceite. Tuvieron lámparas, pero se le acabó el aceite de las lámparas y no pudieron comprar más. El que vendía el aceite, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vayan entendiendo, por favor. Pero estas 5, a diferencia de las demás, no se habían preparado. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Mateo 24, versículo 45 al 51, dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando venga su Señor, pues cuando el Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo, y acá viene, es tremendo lo que está pasando con muchas iglesias, dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, como las vírgenes imprudentes, cabecearon y durmieron, ¿no es cierto?, tuvieron ese concepto, y comenzaron a golpear a sus siervos. ¿De qué manera podemos golpear a nuestros siervos? A ver, ¿de qué manera? ¿Diciéndole la verdad? Yo creo que eso no es un golpe. Golpe es cuando te prometen algo y no lo cumplen. Golpe es cuando te dan falsas expectativas. Golpe es cuando vos proclamás algo porque te enseñaron así, ¿no es cierto?, y no está ocurriendo. Golpe es cuando se levanta un profeta que Dios no levantó. Golpe es cuando un pastor, fuera de la voluntad de Dios, levanta una iglesia.
Golpe es cuando alguien se autoproclama apóstol no siendo nada. Golpe es para aquellos soberbios que creen que por ser pastor van a entrar con soberbia, ¿no es cierto? Y con altivez porque se creen más que los demás, siendo que Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y aquel que quiere ser primero tiene que ser último. Entonces, que se entienda, este versículo bíblico es tremendo. Bueno, el Señor tarda a venir y comenzará a golpear a su siervo y aún a comer y a beber con los borrachos. Esa gente generalmente se junta con los que son del VIP, ¿no es cierto? No, yo no tengo tiempo para darle de comer a este que se está muriendo de hambre. A mí que me den cosas importantes, dame 10.000 personas para que yo pueda expresarme. Aló, ¿verdad que hay gente así? Bien, y vendrá el Señor de aquel siervo, en aquel día, que éste no espere a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuchen, tengo un libro que se llama El infierno de Dante, que es una obra de teatro, que fue una obra de teatro en sus tiempos, y que hay un gráfico, pero para mí que Dante, ¿no es cierto? No estoy hablando de Dante Gebel. Estoy hablando de una persona del año 1700 aproximadamente. Y donde muestra cómo le interpretó lo que es el infierno y las categorías que tenía. Porque Dios es justo y cualquiera que tenga 5 dedos de frente se va a dar cuenta de que si Él es justo no te va a dar el mismo castigo que le va a dar a otra persona, ¿no es cierto?, que tiene menos transgresiones que vos, porque Dios es justo. Entonces, es obvio que aquellas personas, el siervo infiel, ¿no es cierto?, que golpeó, que mancilló, que acumuló bienes y riquezas para sí y se emborrachó con los borrachos, obviamente va a tener un gran castigo, porque dice Pedro, mejor no haber conocido el Evangelio. Muy bien, ya estoy culminando. El Señor viene pronto. Solo basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de eso. Hay un texto bíblico en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice, y miren lo que dijo Pablo, tremendo lo que dijo. Y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Me quedo en el versículo 11, sí, y después sigo leyendo. Escuchen, está más cerca que nunca. En aquel entonces, bueno, si estaban más cerca que nunca en aquel entonces, ¿cuánto más hoy? O sea, la obra redentora de Cristo se está culminando a medida que los siglos van pasando y la revelación, ¿no es cierto?, del Apocalipsis, valga la redundancia, se revele aún más estos días, porque es para estos días. Hay cosas en la Biblia, hay cosas en el Apocalipsis, en la revelación de las profecías bíblicas que se están desvelando hoy en día, porque es para esta época. No era para hace 1000 años atrás o 2000 años atrás. Quizás ellos no entendían lo que estaba pasando. Mirá, cuando veía, ¿no es cierto?, gente, un gran abismo, se abrió un lugar y salió un humo, ¿no?, y salieron de allí un ejército, y ellos decían, un ejército de demonios con cara de león, y su color era como de langosta, y todas esas cosas. Y bueno, yo te voy a decir, lo que él estaba viendo son soldados con cámara de antigás, máscara antigás, y como no sabía interpretar lo que estaba viendo, obviamente lo tenía que interpretar de alguna manera. ¿Me entiende? Entonces, él le daba su interpretación en aquel entonces. Pero hoy en día, como las cosas van a ir avanzando, y como para esta época, es mucho más sencillo interpretar el Apocalipsis que hace 1000 o 2000 años atrás. Ok,
Versículo 12. La noche está avanzada. Está hablando de estos tiempos, pretribulación. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistamos de las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Qué quiere decir? El mundo está pata para arriba, la gente está toda loquita. Los líderes mundiales, ¿no es cierto?, hacen lo que bien se le cantan, ¿ok? Y están siguiendo un régimen, ¿no es cierto?, dirigido por el anticristo. Pero aunque esté todo oscuro, andemos como de día. ¿Entienden? Bueno, no en glotonería, en borrachera, no en lujuria, en lascivia, en contiendas, envidia, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Por fin terminé. No, escuche, yo no tengo problema porque cuando voy a Asunción predico 1 hora y media porque es lo mínimo que te dejan predicar. Muy bien. Entonces, queridos, preparémonos para la venida de Cristo. ¿Sí? Preparémonos para la venida de Cristo. No seamos las 5 insensatas, seamos las 5 prudentes y hagamos las cosas como Él quiere, como está escrita, y respetemos las autoridades puestas por Dios. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y crezca espiritualmente, que la semilla, ¿no es cierto?, brote. No interponga los afanes de la vida, no interpongas eso con tu relación con Dios o con lo que quiere levantar el Señor en tu vida. Porque Dios se va a encargar de vos, se va a encargar de los bienes, se va a encargar de todo lo que necesitas. Esto no quiere decir que vos dejes todo, no quiere decir, pero darle el primer lugar al Señor, es precisamente ser parte del cuerpo y hacer algo por el Señor y mover esos dones, esos ministerios que están estancados.